Ya nada más llegando, ¿verdad? Ustedes le agarran la mano y dice, vámonos. Abra su Biblia en Mateo capítulo número 10, verso 21. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Dice la última parte del verso 22, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Muchas veces entendemos estos pasajes, estos versículos, como que bueno, allá cuando a mí no me va a tocar, ¿verdad? Y si me muero antes, pues que mejor. O sea, eso va a pasar allá en la gran tribulación, eso va a pasar allá cuando venga la bestia, el 666, cuando estemos en los últimos tiempos. Y hemos hablado si usted ha estado y ha podido, ¿verdad? Hay quien ha podido y hay quien no puede porque no tiene la manera, tal vez a través de los medios, como las redes. Quien ha estado en los estudios del libro de los Hechos, estuvimos hablando de lo que significa los últimos tiempos o los tiempos postreros en el contexto de lo que dice Joel. Cuando Pedro da el primer discurso después de Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo, dice que Pedro mencionó esto, es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Muchos, insisto, interpretan los postreros tiempos como ahí en el futuro, pero cuando leyeron los apóstoles estos y cuando Pedro dice esto, pues acababa de derramar el Espíritu Santo hace casi 2000 años. Y dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Los postreros tiempos fueron de alguna manera iniciados, aperturados. No digo inaugurados porque es incorrecto decir inaugurado. Inaugurado tiene que ver con augurio, buena suerte. Fueron aperturados, iniciados con la venida del Mesías, que es Jesús, y la predicación del Evangelio. Y cuando Pedro dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, lo que está diciendo es que bueno, ahora se ha manifestado que el Mesías, que Jesús, perdón, era el Mesías, por cuanto se ha derramado esto que ustedes ven y oís. Le está diciendo el apóstol Pedro a la gente que está viendo todo lo que está ocurriendo, los que entienden las lenguas y los que no entienden las lenguas. Dice Pedro, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y tristemente muchos pensamos, en algún momento hemos pensado que lo que dice Mateo, muchas de las cosas que dice Jesús en Mateo necesariamente tienen que ocurrir solo en el futuro y que no pudieron necesariamente que haber entendido los que leían ese pasaje. Y es lo que yo me pongo a pensar, es que entendieron los que tuvieron originalmente o inicialmente estos pasajes y estos textos bíblicos para nosotros ahora, ¿verdad? En aquel entonces como textos le llamaban catecumenales o que eran propios de la enseñanza doctrinal para los nuevos discípulos. ¿Qué entendieron? Si todo tenía que ver con el futuro, entonces ¿qué entendieron?
La realidad de las cosas es que todo pasaje bíblico tiene un contexto específico, histórico y de ese momento. Cuando vemos un Jesús que elige a 12, que el término 12 tiene que ver con el gobierno. Desde la antigüedad vemos 12 patriarcas, ¿no? 12 hijos de Jacob, que son la representación, por así decirlo, del Israel físico. Y vemos un Jesús que elige a 12 apóstoles, la representación del Israel espiritual, del cual usted y yo somos. Usted y yo somos parte de ese Israel. Los elige, los manda a predicar. Entonces lo que podemos entender es que los que recibieron estos textos o leyeron estos textos entendían que lo que estaban viviendo fue el mensaje del Evangelio, lo que estaban ellos viviendo como la persecución, que esto fue escrito aproximadamente entre el siglo 50 y 70 después de Cristo, es decir, unos 30, 40 años después de la muerte del Señor Jesús. Es que ellos entendieron que lo que estaba viviendo era parte del mensaje evangélico, que era necesario incluso que ser cristiano significa ser perseguido. Y lo vimos desde las semanas pasadas, cómo la persecución se va a dar incluso dentro de la misma religión, se va a dar desde un tipo político, y Jesús lo lleva hasta las últimas consecuencias. Por eso dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. No se refiere necesariamente al fin de la historia, sino que tenemos que entenderlo: el que persevera hasta las últimas consecuencias será salvo. Y es que la vida cristiana es llevar nuestra vida, ser cristiano es llevar nuestra vida hasta las últimas consecuencias. Es llevar nuestra vida hasta las últimas consecuencias. Lo entonábamos en un principio con el canto congregacional, cuando describe inicialmente las primeras 2 estrofas cómo es Jesús, ¿no? Dice: Jesús es mi Rey soberano, Jesús es mi amigo, y todo eso es hermoso, es bellísimo. Es bellísimo pensar en Jesús como nuestro Rey, nuestro amigo, que nos sostiene, fiel. Pero también es terrible pensar en las exigencias del Evangelio, porque muchas veces tenemos un evangelio del asadón. ¿Sabe cuál es el evangelio del asadón? Nomás para acá, ¿verdad? Pero el evangelio no solamente es para acá, sino también para allá. En el sentido de que la última estrofa de Jesús es mi Rey soberano dice: Señor, ¿qué pudiera yo darte? ¿Y qué es lo que pide el Señor de mí? ¿Qué es lo que me está exigiendo el evangelio, si no es la entrega de mi vida? Y la entrega de la vida va más allá de una simple poesía hermosa. Va más allá de simplemente decir: Señor, te amo. Porque a la esposa, usted y yo le podemos decir: te amo. Pero si no da su vida por ella, ¿será amor? Si todo se resume a simples poemas o a simples dichos bonitos, ¿será amor? Si Jesús solamente hubiera dicho: yo amo a este mundo, pero no hubiera ido a la cruz, ¿sería amor? ¿Será? ¿Qué piensa? Sin sacrificio, ¿hay amor? Efesios dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego pone un modelo, como Cristo amó la iglesia y le dijo que la amaba. No, ¿qué dice? ¿No se lo saben? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo se entregó Jesús por la iglesia? ¿Cómo? En un sacrificio. El sacrificio de Cristo representa la entrega de la vida. El derramamiento de su sangre, pues más allá de decir: me cubro con la sangre de Cristo y me cubro y cubro mi familia y cubro mis hijos, más allá de verlo como
una frase mágica, la sangre simboliza la vida. Cuando Jesús derrama su sangre o ha derramado su sangre por nosotros, lo que significa es que ha entregado su vida por nosotros. Entonces el amor, amar a otro requiere entrega, ¿no? Y por eso cuando dice Jesús es mi Rey soberano, Jesús es mi amigo más fiel, y dice Señor, que pudiera yo darte, dice, aquí está mi vida. Dice, me basta servirte y amarte. Dice, es todo entregarme yo a ti. Entonces por eso cuando Jesús dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo, es el que persevere en el camino del Evangelio hasta las últimas consecuencias será salvo. No significa que el que aguante hasta que Cristo venga y aunque, bueno, ¿verdad? En el hipotético caso de que sea verdad eso de la marca de la bestia literal, pues no se deje marcar y entonces se deje cortar simplemente la cabeza, aunque no haya amado realmente a Cristo, pues ya fue salvo. El que persevera hasta el fin será salvo. No. El sentido es el que persevere en el Evangelio, en el camino, en el discipulado, hasta las últimas consecuencias será salvo. ¿Y cuáles son las últimas consecuencias según Jesús? Bueno, la fidelidad a Él por encima incluso de la misma familia. Ese es el contexto. Dice el versículo 21, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Está hablando de la persecución y entonces lo lleva a Jesús a las últimas consecuencias. ¿Qué es lo peor que usted pudiera vivir en términos de traición en su vida? Sino la traición de los que usted ama, ¿no? Tengo un amigo que dice que él a veces tiene conflictos con su familia y su esposa le dice, bueno, ¿cómo es posible que te enojes tan fuerte con tu familia y cuando tus amigos te dan la espalda no les das? No te enojas tan fuerte con tus amigos como lo haces con tu familia. Dice, mira, es que hay una gran diferencia. De mis amigos no espero la gran cosa a veces, dice, pero de mi familia espero todo. Y entonces a mí me molesta más que de quien más espero me dé la espalda. ¿No es cierto? Eso pasa en la familia, ¿no? A veces de quien más esperamos, ¿de quién debe ser? De los de la propia sangre, ¿no? Y a veces nos duele más la traición de los de la propia sangre que de los que no son la sangre. Entonces dice él, por eso cuando me da la espalda un amigo, pues digo, bueno, es que no espero que dé la vida por mí o que haga lo gran cosa por mí, pero de mi familia sí, porque somos sangre. Es doloroso la traición familiar, es dolorosísima la traición familiar, pero Jesús está llamando a la consagración a Él, a la entrega total a Él, al compromiso total a Él hasta el fin, es decir, hasta las últimas consecuencias. ¿Y cuáles son las últimas consecuencias? Que aunque la familia y el núcleo familiar, hermanos, es importante en la vida del ser humano, no es lo más sublime en la vida del ser humano. Es importante, es un núcleo importante, pero no es lo más importante en la vida del ser humano. Jesús está diciendo eso. Jesús está diciendo que lo más importante no es como, no he visto la película, ¿verdad? Pero andan por ahí los memes. Y me doy más o menos idea de qué se trata, pero no es lo que dice Toretto de que la familia es lo más importante. Dicen, ¿verdad? Que de eso se trata la película. ¿Quién ya la vio? ¿Ya la viste tú? Dice, Jesús no está diciendo que la familia es lo último. Jesús está exigiendo fidelidad a Él por encima incluso de la familia. Por eso dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que lleve su discipulado hasta las últimas consecuencias. Qué difícil es en este tiempo, porque hoy el cristiano, tristemente el cristiano nominal, no quiere ser fiel a Cristo por encima de su comodidad,
no quiere ser a Cristo por encima de sus razones incluso políticas, de sus amigos, de sus ideologías o de lo que la gente diga, de lo que la gente piense, mucho menos por encima de la familia. Aunque la familia es importante, la familia no es lo último en la vida del ser humano. Jesús está diciendo, la fidelidad a mí es lo que yo pido, por encima de tu familia. Qué duro, pero qué difícil. Qué duro, pero qué real, hermanos. Porque hoy estamos viviendo tiempos en los cuales al cristiano quiere ser cristiano sin que le cueste, sin sufrir, sin que signifique ser fiel hasta las últimas consecuencias. Dice Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y inicia en este sentido diciendo y dándonos a entender que muchas veces vamos a tener que poner en una balanza nuestra estabilidad, incluso familiar, por el discipulado a Él, por seguirlo a Él. Muchas veces tendremos que comprometernos con Él a tal grado que esté en juego nuestra estabilidad familiar. No sé ahora, pero en anteriores años sabíamos de casos que había esposos que ponían como ultimátum a la esposa, o la iglesia, o servir a Dios, o Cristo, o Él. O Cristo, o Él. Yo recuerdo que había momentos hace 20, 30 años en los cuales jóvenes eran expulsados de sus casas por no seguir la tradición familiar en cuanto a religión. Eran expulsados. Les decían salta para atrás. Ya no eran invitados a las fiestas familiares. Ya no eran requeridos. Porque ya eres aleluya. Porque ya eres cristiano. Porque eres protestante. Veía por ahí una imagen donde decía que antes los cristianos se parecían tanto y eran tan iguales que era muy fácil diferenciarlos del resto de la gente. Dice, hoy son tan similares al resto de la gente que no se puede diferenciar. Y no estoy diciendo que no vaya a las fiestas familiares, porque dice el pastor que no vayamos a las fiestas familiares. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Jesús andaba en las fiestas, pero Jesús daba testimonio. Jesús andaba entre borrachos, publicanos, pecadores, pero ni era borracho, ni era publicano, ni era pecador. No estoy diciendo que no ande usted en las fiestas, o que si le invitan no vaya, no estoy diciendo eso. Sino que ha llegado el momento en el cual en el cristianismo, en décadas pasadas, al cristiano se le excluía por lo que creía. Y en estos tiempos, hermanos, empieza a haber nuevamente la exclusión. Pero ha habido, tristemente, grupos de cristianos que no han aceptado la exclusión y que han querido ser incluidos, pensando igual que la mayoría de la gente. Haciendo incluso a un lado el evangelio de Cristo por no querer ser excluidos. Hoy el ser humano tiene miedo a ser excluido. ¿No se habla mucho de la inclusión hoy? ¿Lo he escuchado? ¿No se habla mucho de ser incluyente hoy? Porque el ser humano tiene miedo a ser excluido. Jesús les está diciendo, no tengan miedo a ser excluidos. Y no tengan miedo ni siquiera a ser perseguidos a causa de mí. Dice, porque el que persevere hasta las últimas consecuencias será salvo. Hay en la historia de los mártires cristianos ejemplos de familias
que entregaron a sus propios familiares protestantes, cristianos, como les decía la semana pasada, considerados como ateos porque no creían en ídolos, por causa de su fe en el Señor Jesús. Hay muchas historias de ellas. Entonces, cuando la gente originalmente leía estos textos o escuchaba estos textos, se identificaba y decía, sí, cierto, esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que está ocurriendo. Y cuando escucharon a las palabras de Jesús decir, el que persevere hasta las últimas consecuencias será salvo, es el precio de ser cristiano. Y es aquí donde tenemos que hacer una medición de valores. Tenemos que reflexionar qué es lo que más vale. Y ponemos a pensar si vale la pena ser cristiano. Si vale la pena seguir a Cristo. Muchos se han preguntado, ¿valdrá la pena realmente perder a mi familia por Cristo? Y por eso Jesús más adelante menciona que nadie empieza a construir una torre sin antes calcular el precio de todo lo que va a comprar, calcular los materiales y pensar, bueno, para esto me voy a llevar tantos bultos, en este caso, ¿verdad?, de cemento, tantos metros de arena, de grava, castillos, tanto tiempo de mano de obra, voy a necesitar tantos ayudantes. ¿Me alcanza o no me alcanza? Decía Jesús, ¿para qué? Porque si no se sienta y hace cálculos, llegará el momento en el cual no le va a alcanzar y va a ser motivo de burla. Cuando el cristiano no calcula, en ese sentido Jesús lo que está diciendo es, debes calcular el costo del discipulado. Seguir a Cristo es llevar la vida, llevar el discipulado hasta las últimas consecuencias, por encima de tu propia familia. Hoy muchos están tomando decisiones por la mentira hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. En situaciones ilusorias, en mentiras. Y no tienen miedo a llevar su vida hasta las últimas consecuencias. Estaba viendo un video, por ejemplo, una persona que se cree extraterrestre y se ha hecho adecuaciones a su cuerpo y se ha hecho alteraciones a su cuerpo hasta las últimas consecuencias. Por algo tan tonto como alterar su cuerpo. Hasta las últimas consecuencias. Por un ideal absurdo. Y a veces como cristianos tenemos miedo a llevar nuestro discipulado hasta las últimas consecuencias. Continúa hablando Jesús y dice, cuando os persigan en esa ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Entonces aquí Jesús se pone como ejemplo de lo que escribe al que conocemos tradicionalmente como Mateo, de lo que fue la vida y el ministerio de Jesús. Jesús llevó su ministerio hasta las últimas consecuencias, ¿no? Yendo hasta la muerte. Y Jesús dice, el discípulo no puede ser mayor que su Señor, mayor que su maestro. En todo caso, al discípulo le toca imitar al maestro. ¿Cómo traduciríamos esto hablando del discipulado en nuestra responsabilidad cristiana? Es decir, si Jesús murió por seguir la voluntad del Padre, ¿a mí qué me corresponde hacer por seguir a Cristo? ¿Qué es un discípulo?
seguidor. Y un seguidor es quien imita, es quien hace las obras de su maestro. Y cuando Jesús dice que Él es el maestro y que le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor, significa que el cristiano, al ver el ejemplo del maestro que es Jesús, le toca imitar a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, Marcos nos dice, el Evangelio de Marcos nos dice que llegó un momento en la vida de Jesús, mientras estaba en el ministerio, que fueron su madre y sus hermanos a buscarlo porque pensaban que ya estaba loco. Pensaban que ya estaba fuera de sí. Y ya se lo querían llevar a la fuerza a Nazaret porque pues ya veían que ni comía, ni dormía, hacía muchas cosas a veces por estar atendiendo al ministerio. Y llegó un momento en el cual fueron por él, lo persiguieron, lo agarraron y le dijeron los discípulos: a ver, Señor, vienen aquí tu madre y tus hermanos, vienen por ti. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. También llegó un momento en el cual los discípulos le dicen a Jesús: Señor, hemos dejado padre, madre, esposa, hijos. No significa que ellos fueran irresponsables, ¿eh? Pedro no fue un irresponsable. Porque muchos entienden esto: bueno, es que servir a Cristo significa no hacerse responsable para nada de mi esposa ni mis hijos, porque yo sirvo a Cristo. Y ha habido algunos que así lo toman. No, Pedro no dejó de ser responsable. Y lo vemos cuando van a la casa de Pedro y está la suegra de Pedro enferma y Jesús la sana. Él era responsable de su casa. Pero cuando le dicen los discípulos: hemos dejado todo, hemos dejado padre y madre por causa de ti, les dice el Señor: bueno, y ustedes ya tienen su recompensa. Cuando les dice: ustedes en esta vida, si han dejado todo eso, en la vida venidera van a tener padre, madre, hijos, esposa, esposo. ¿En qué sentido? ¿De que Jesús les iba a dar otra esposa? ¿Jesús les iba a dar otros hijos? En el sentido de que la recompensa del discípulo es el Señor. Porque Jesús basta más que padre, madre e hijos. Se oye frío, pero así es. Hay muchos cristianos que hoy se han alejado del Señor porque han perdido a su padre, a su madre, a sus hijos. Yo recuerdo un joven que se acercó un día conmigo, me dijo: es que llegó alcoholizado al templo y me decía: es que ¿por qué Dios no escuchó mi oración cuando yo tenía 10 años y mi madre murió de cáncer? Le decía, dijo: bueno, para empezar, no sé por qué tu mamá murió de cáncer. Pero siendo frío, la gente muere todo el tiempo. La gente muere todo el tiempo. ¿No es cierto eso? Todo el tiempo la gente muere. Y un día usted y yo vamos a morir. Y alguien nos va a llorar también. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos que así es la vida. Que hay una cosa segura solamente en esta vida. ¿Cuál es? Certera. Que todos vamos a morir. Hay una cosa certera: todos vamos a donde mismo. Y el ser humano tenemos la bendición de ser un animal racional, en el sentido de que es el único que está consciente de que va a morir. El perro no está consciente de que va a morir. El puerquito no está consciente de que va a morir, que un día va a morir. El perro no es así, como que tiene sus dudas existenciales. ¿Qué habrá después de la muerte? ¿Habrá un cielo para los perros? Pero el ser humano sí, estamos conscientes que un día vamos a morir. Y esa conciencia produce responsabilidad, porque también decimos: ¿cómo he invertido mi vida?
cómo he usado las horas de mi tiempo, cómo he usado mi vida, ¿la he usado provechosamente o no? Y entonces Jesús apela a ello, apela a que la necesidad última del ser humano está en Dios, no en la familia, porque la familia a veces nos puede dejar. Por eso los salmos dicen, aunque tu padre y tu madre, ¿qué? Ahora, y los padres y las madres nos dejan, a veces no porque quieran, porque es la ley de la vida. Muchas veces lo entienden en ese sentido de que, bueno, es que ese pasaje se refiere a los hijos que son abandonados. Así es que tú díselo a un huérfano. No, no se refiere a eso nada más. Puede referirse a eso, pero no se refiere a eso solamente. Se refiere a la ley de la vida. Que aunque yo pierda, como dice el mexicano, lo más sagrado que tenemos, que es el amor de una madre, no es lo más sagrado que usted tiene. El amor de su madre no es lo más sagrado. Y no lo estoy invitando a que usted deje de amar a su madre y a su padre, sino a que usted ame más a Dios que a su padre, a su madre, porque su padre y su madre un día lo van a abandonar. O ya lo abandonaron, ¿cierto? Jesús entonces está apelando a que la vida del creyente, la vida del discípulo, no está en la familia. No está en el padre y no está en la madre. La manera o el motivo de la vida del creyente no debe estar en la familia, porque la familia nos puede abandonar. Por motivos naturales, por motivos ideológicos, incluso lo está diciendo el texto. Por motivos religiosos, incluso la familia nos puede dar la espalda. Usted comprométase con Dios a orar, a buscar a Dios, y se va a dar cuenta que tal vez su esposa le va a decir, no exageres. Tal vez su esposa le va a decir, no exageres. Ya te estás fanatizando. Usted busca a Dios en verdad y entréguese a Dios en verdad, y va a darse cuenta que la familia va a saltar. La familia va a saltar. O tal vez usted dése cuenta que cuando alguien de su familia se compromete con Dios en verdad, usted va a saltar. Si usted está frío, va a saltar y dice, a ver, espérate. No, está bien que sirvas a Dios, ¿verdad? Pero tampoco. Recuerdo que cuando acepté el llamado, varios familiares me dijeron, ¿Para qué? Para empezar, mis papás jamás me dijeron, sé pastor, jamás. Segundo, algunos de mis familiares, uno de ellos me dijo, espero que no estés haciéndolo porque tu papá lo hizo. Que no, si supieras que yo ni quiero hacerlo. Y a mí ni me dan ganas de hacer esto. Humanamente hablando, en la carne. Por eso uno de los pasajes que más llaman mi corazón y que más tocó mi corazón en su momento es: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Pero tuve que doblar las manos, ¿no? La gracia no es irresistible, la gracia se puede resistir, y yo me resistí mucho tiempo, pero también la familia se resiste a que usted se comprometa con Dios. La familia se va a resistir a que usted sirva a Dios en verdad, hermano. La familia se va a resistir a que usted sea un cristiano hasta las últimas consecuencias. La familia se va a resistir. A eso se refiere: el que persevera hasta el fin será salvo, hasta las últimas consecuencias. Y claro, en este momento Jesús da un mensaje escatológico en el sentido de que la venida del Hijo del Hombre para el pueblo en general, el pueblo de Israel, significaba el establecimiento político de Israel como cabeza de las naciones. Para ellos significaba eso. Pero vemos en el libro de los Hechos que cuando le dicen a Jesús, establecerás el reino de Israel en este tiempo, él dice, no les toca a ustedes,
y a ustedes lo que les corresponde es recibir el Espíritu Santo para que entiendan y vean. Y cierto que cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, las cosas materiales a veces quedan en un segundo término. Y por eso vemos a un Pedro y a un Juan yendo al templo sin un peso en la bolsa. Y cuando se le acerca al cojo, le pregunta, lo ve el cojo a ellos como esperando recibir algo, y les dice Pedro y Juan: no tenemos nada de eso que necesitas. Pero por cuanto escuchaban la voz del Espíritu Santo, el poder no estaba en ellos, sino que era la voluntad de Dios que le dijeran así al cojo. Le dice: bueno, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Vamos a un Pedro y un Juan. A un Pedro que deja la espada a un lado. ¿Recuerdan ese Pedro que sacó la espada para cortarle la oreja a Malco? Ya no trae espada. A un Pedro cobarde que le dice: yo no soy uno de los galileos, y ahora dando discursos al pueblo y diciéndoles: ustedes mataron al Mesías. Porque la vida, incluso del creyente, incluso del salvo, cambia la perspectiva y la visión cuando es lleno del Espíritu Santo. Y una vida de temor se convierte en una vida de poder y de dominio propio. Una vida de miedo, una vida de cobarde, una vida de tibieza, de frialdad espiritual, se convierte en una vida ferviente con la llenura del Espíritu Santo. Entonces, por eso Jesús ahora pone Mateo en boca de Jesús la palabra de decirle: y bueno, no verán al Hijo del Hombre venir hasta que no se ha predicado el Evangelio en todas las ciudades de Israel. Y cuando ellos mencionan en términos la venida del Hijo del Hombre, está haciendo en términos del día de Jehová terrible y grande. Para los profetas del Antiguo Testamento, el día de Jehová grande y terrible significaba el día en el cual Dios aplastaría a sus enemigos, pero ellos lo seguían viendo desde un punto de vista político. Tristemente, muchos cristianos interpretan este pasaje como que en un tiempo futuro Israel otra vez era cabeza de las naciones, el Israel político, que ya verdaderamente el Israel como tal de las 12 tribus ya no existe, hermanos, ya no existe. Ya no existen las dos, es una mezcla. Ya no hay la pureza racial. Se terminaron de asimilar hace cientos de años. Cientos de años. Como tal no existe Israel ya. Y entonces cuando Jesús da estas palabras, lo que ellos entendieron fue la destrucción del templo. Cuando vino la destrucción del templo, ellos entendieron un nuevo comienzo. Cuando se destruye el templo, hermanos, se rompe todo lazo y vínculo religioso con un lugar. Ya Jesús lo había dicho. Cuando la mujer samaritana le dicen: bueno, ¿dónde debo adorar? ¿En ese templo? ¿En aquel? Bueno, la hora viene. Ahora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es el lugar, no habrá templos. No hay templos como tal, sino que donde estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Y cuando viene la destrucción del templo en el año 70, ellos entendieron que verdaderamente el pueblo, los discípulos, se dedicaron a predicar el Evangelio a todo el pueblo, y a partir de ahí empezaron también a predicar fuera del pueblo de Israel. Y entonces, de ser una mayoría de cristianos judíos, pasó a ser una minoría. Hoy la mayoría de los cristianos no son judíos, son gentiles, somos gentiles. Entonces Jesús dice esto y les da a entender que era necesario que ellos llevaran el mensaje hasta las últimas consecuencias. Es necesario llevar el mensaje hasta las últimas consecuencias, empezando Jesús diciendo
desde la ruptura familiar hasta incluso la ruptura nacionalista. Y continúa diciendo en el verso 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. 25, bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Llegó un momento en el cual a Jesús le dijeron que él hacía o liberaba endemoniados por el poder del Belcebú, por el poder del demonio. Y eso se considera, lo menciona Lucas, como blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Lucas lo considera así. Que Lucas en el Evangelio y en el libro de los Hechos habla mucho de la obra del Espíritu Santo, más que Mateo, que Marcos y Juan. Entonces, cuando a Jesús le dicen esto, ahora Jesús lo traslada a la vida de los discípulos y dice: ahora también les va a tocar a ustedes que los difamen, los van a difamar. Hermanos, una de las bienaventuranzas que Jesús le dio a los discípulos en el Sermón del Monte es: bienaventurados cuanto mientan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Bienaventurados. Y lo que nos toca a nosotros es tener un espíritu de mansedumbre. Nos van a llamar retrógradas, nos van a llamar fanáticos, nos van a llamar de todo por ser cristianos. Pero cuando usted y a mí nos llamen así, no se pelee. No se pelee. Usted aguante. Usted dígale ¿cómo le hacía el Chompiras? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Sí se acuerdan del Chompiras o no? O nada más yo veía a los caquitos. Le decían al Chompiras: es que eres un ratero. ¿Que soy qué? Ratero. Ah, sí. Bueno, en este caso el Chompiras sí era ratero, ¿eh? Pero cuando de usted y nosotros digan toda clase de mal mintiendo, usted siga predicando. La practicidad de o el mensaje práctico que nos está dejando Jesús en este momento es que debemos comprometernos con el mensaje del Evangelio hasta las últimas consecuencias. Eso significa: el que persevera hasta el fin será salvo. Hasta las últimas consecuencias. Y hasta las últimas consecuencias puede llegar a que nuestra propia familia nos deseche por ser cristianos. Hasta las últimas consecuencias. El que persevera hasta el fin será salvo. No significa que usted tenga que hacerse odioso, que usted tenga que pelearse y darle de bibliazos a su familia. Eso no es el mensaje del Evangelio tampoco. No significa que usted, cuando vaya a la casa de su tío, de su tía, que tenga una imagen de la Virgen de Guadalupe, usted vaya y le diga: quita eso de ahí porque es un demonio. No significa eso. Tampoco significa eso. Eso significa que usted siga firme en sus convicciones y que cuando usted le pregunten, que cuando usted le cuestionen por qué no hace esto y por qué no hace el otro, con amor usted le diga: por esto, por esto y por esto. Y que usted invite a la gente a entregar su vida a Cristo, no a quebrar antes ningún tipo de imagen, a que entregue primero su vida a Cristo. Porque usted puede obligar a que la gente quiebre una imagen, pero si la gente no ha entregado su vida al Señor, de nada sirve. De nada sirve, hermano. Usted puede tener muchos salmos en su casa, muchos cuadros con salmos, y andar en la camioneta, en el carro, con puros cantos cristianos, hermanos. Pero si usted no ha entregado su vida al Señor, de nada sirve. Usted puede abrir el Salmo 91 y dejarlo ahí en su mesa antes de dormir y leerlo y decir que se cubre con la sangre de Cristo. Pero si usted no ha entregado su vida al Señor, de nada sirve todo lo que usted haga.
Así la gente, usted puede quebrarles y decirles cosas ilógicas como que detrás de cada una de las imágenes hay un demonio. Imagínese la aburrida del demonio, la aburrida de su vida del demonio. Estar detrás de cada imagen, que detrás de cada imagen hay un demonio. Esa creencia la tienen algunos cristianos, pero no es bíblica. No es bíblica. Sí, lógico. El trabajo del demonio no es estar detrás de cada una de las imágenes, hermanos. Qué aburrido, ¿no? Muy aburrido. El trabajo del demonio es meter ideas, tentar, hablarnos, indicarnos qué hacer contrario a la voluntad de Dios. Tienen poder demoníaco las imágenes en el sentido de que la persona se ata a ellos. Cuando la persona se ata a cualquier práctica, hermanos, hay una actividad demoníaca. En ese sentido sí. En ese sentido sí. Pero es muy distinto a decir que detrás de cada imagen hay un demonio. Insisto, ¿de qué serviría que una persona quiebre una imagen si no le ha entregado su vida al Señor? ¿Qué serviría? Llevemos nuestra vida cristiana hasta las últimas consecuencias. Que Dios nos ayude a ser cristianos que llevan su vida, su discipulado hasta las últimas consecuencias. Que cuando se trate de que la familia nos dé a elegir entre ellos y servir a Cristo, digamos, quiero servir a Cristo. Quiero amar al Señor. Quiero hacerlo por encima de todo y por encima de todos. Y a veces aunque nos metamos en problemas y no por ser fanáticos, sino por tener convicciones. No se pelee, no imponga, pero dé testimonio. Oremos. Dios, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales nos toca ser responsables, nos toca ser fieles y perseverar hasta el fin. Eso significa llevarlo hasta las últimas consecuencias. Qué difícil es en este tiempo cuando hay muchos valores que ponemos a veces como seres humanos por encima de ti, cuando nuestro mayor galardón eres tú, cuando nuestro mayor baluarte, Dios, está en ti. Y por eso constantemente en el Apocalipsis dices al que venciere, porque nos toca ser fieles para vencer. Nos toca despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para llegar al final de la carrera, poniendo nuestra vista en ti, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, porque sé, Señor, que tú nos llamas, nos exhortas, nos haces reflexionar, nos haces pensar, nos llamas a la diligencia, nos llamas al servicio, y nos damos cuenta a veces que estamos muy lejos de ser lo que deberíamos ser. Pero mientras tengamos vida, Señor, queremos perseverar en buscarte, queremos perseverar en hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Martes y jueves a las 8 tenemos devocional y oración, hermanos. El miércoles a las 7 tenemos también la transmisión del estudio del libro de los Hechos. Y el domingo a las 10 de la mañana. El sábado, ¿verdad? ¿A las qué horas? A las 6 en el Mesías. Ok, a las 6 en el Mesías. Hay concentración. Job, esperamos. No estás trabajando, ¿verdad? Entonces sí puede, Job. Nos da mucho gusto verte nuevamente, Job. Se bendiga. Nos da gusto ver a la hermana Yasmín, también a los niños, ¿verdad? Ya la próxima semana, si Dios quiere, pues esperemos ya pueda haber clases para los pequeños.
una enseñanza. Y bueno, también Ivette, ahí está la no tan pequeña ya de Gretel. Damos gracias a Dios por Gretel. Dios te bendiga, Gretel. Y bueno, todos los demás somos de casa. Nuestra hermana Anita, nuestro hermano Federico, ya también ya tenemos rato que, bueno, desde que la pandemia, ¿verdad?, no nos habíamos visto. Bueno, sí, mi hermana vino el día de mi cumpleaños a traerme un pastel ahí, muy rico. Ya no quedó pastel, hermanos, hasta esta fecha, ¿eh? Es que no, pues es que no vinieron felices. Muchas gracias por venir, hermanos. Dios les bendiga, hermano Federico. Hemos estado orando por nuestro hermano Federico, ¿verdad? Y por sus análisis, ¿verdad? ¿Ya se los hicieron? ¿O se los van a hacer apenas? Ok. Estamos orando por nuestro hermano Federico. Y por todos los demás, mi hermana Merry, que andaba de viaje, gracias a Dios está aquí. Mi hermano José, Dios les bendiga. Todos sean bienvenidos, nos da mucho gusto. En la próxima semana vamos a poner unas sillas aquí en medio, ¿sí? Porque ya un poquito más de gente, pues también vamos a poner unas sillas aquí en medio para que tengamos la distancia. ¿Algún otro aviso, hermanos? La FEME a las 5 en casa de nuestro hermano Olivia, ¿ok? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Ahí atrás está, bueno, un lugar para poner los diezmos, las ofrendas. Sí, agradecemos a Dios por los hermanos que han sido fieles con sus diezmos y ofrendas. Dios les bendiga. Y también vamos a orar para terminar en este momento. ¿Hubo cumpleañeros esta semana, hermanos? Laura, ¿verdad? El día 6. ¿Alguien más cumpleaños? ¿Esbón cuándo? El jueves. También. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, vamos a orar por Job y Laura, cumplieron años esta semana. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta mañana que hemos venido a este lugar, a estar reunidos, a alabarte, y también, Señor, hemos venido a escuchar tu palabra y meditar en ella. Gracias por la vida de tu hijo Esbón, que el pasado jueves le permitiste cumplir un año más de vida. Gracias porque tú has sido fiel con él y su familia, le has dado la bendición de tener a sus hijos y a su esposa con él, y poder también, Señor, ver tu gracia y tu misericordia a través de la bendición de la familia. Gracias por la vida de mi hermana Laura también, Padre. Te damos las gracias porque le permitiste cumplir un año más de vida. Te pedimos que tú le sigas dando fortaleza, le sigas dando sabiduría, Señor, en su vida familiar, laboral. Sé con ella y también con mi hermana Blanquita, Señor. Oramos por nuestro hermano Federico, que está hoy con nosotros. Te rogamos especial cuidado, Señor, para él. Hemos estado orando por su sanidad, su salud. Señor, sé con él. Gracias por la fe y la confianza que le has dado a mis hermanos, al saber que tú estás con ellos, que no les abandonas. Padre, sigue obrando en su cuerpo. Por cada uno de mis hermanos, Señor, si alguno está enfermo, sé con ellos, Padre, sé fortaleciendo. Por hermana Olivia, seguimos orando, Padre, para que tú sigas fortaleciendo su cuerpo en este tiempo. Te rogamos por las actividades como la femenil, el tiempo de oración, de estudio, de devocional, Padre, y el próximo sábado también de la liga, la concentración en el Mesías. Padre, también te damos gracias porque nos has permitido reunirnos hoy, y te rogamos que nos permitas también en tu gracia reunirnos el próximo domingo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno con tu iglesia. Oramos por los diezmos y ofrendas también, Padre, que se van a recoger en este momento. Sé con cada hermano y hermana, Señor. Gracias porque tú bendices al dador alegre, Señor, al darle esa confianza de que tú le has provisto lo necesario y tú vas a seguir proveyendo, Señor, no solamente lo que tal vez con el trabajo de nuestras manos podemos conseguir, sino también, Señor, lo que por tu gracia podemos recibir, como es la presencia con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por los diezmos y ofrendas. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Señor les bendiga, hermanos, estamos despedidos. Saluda a su hermano, hermana.